El tema que me ha tocado presentar el día de hoy es anormalidades del crecimiento fetal. Básicamente lo que es la macrosomía fetal y el RCIU. Vamos a hacerlo un poco dinámico esta presentación. Si tienen alguna pregunta o alguna duda en cualquier momento de la presentación, no duden en hacerla, ¿ya? La idea es que ustedes salgan con algo más de conocimiento de la presentación del día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Eh, Primero, para comentar lo que es en general las anormalidades de crecimiento uterino. Como se ve en la figura superior derecha, hay un bebito bastante gordito y un bebito bastante flaquito. Entonces, esas son dos anomalías que se van a dar. eh, Van a ser importantes verlas. ¿Por qué? Porque tanto un bebé muy pequeño como un bebé muy grande van a tener repercusiones en su desarrollo inicial, en su adaptación al medio ambiente y en su posterior desarrollo infantil, incluso en la adolescencia. Y la siguiente figura que ven es cómo está la vascularización de una placenta que tiene una vascularización mala a la derecha y una vascularización buena, o sea, una invasión buena del trofoblasto y una invasión mala del trofoblasto, ¿no? Se darán cuenta cómo esa vascularización mala del trofoblasto va a repercutir en un bebé de mucho menor tamaño, mucho menor peso, por la cantidad insuficiente de nutrientes que va a llegar a la placenta, y en un bebé normal, con peso adecuado, va a ser una placentación o una invasión de fetrofoblasto adecuada. Entonces, la evaluación de crecimiento fetal siempre es un objetivo importante en el control prenatal. Entonces, vamos a tener que ver siempre en un control prenatal la altura uterina, ¿no? De esa paciente, y datar bien su fecha de última regla o una ecografía inicial para poder tener una buena edad gestacional confiable. Como creo que he tenido ya dos grupos ahora, saben bien que eh, incido bastante en lo que es una fecha de última regla confiable o una ecografía inicial, una ecografía principalmente genética de las 12 semanas, que sea una buena ecografía y para datar bien la edad gestacional, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver el tema de RCU, donde es importantísimo datar bien la edad gestacional de la paciente. Entonces, el crecimiento fetal también va a depender de varios factores, ¿no? La principal en nuestro caso de estudio es la función útero-placentaria, esa dinámica que va a haber entre el útero y la placenta. Entonces, básicamente, ¿en qué momento se va a dar esa alteración de esta función útero-placentaria? En las semanas iniciales, ¿no? Como los he mencionado algunos alumnos en las prácticas, hay dos momentos claves en la placentación, ¿no? De la semana, la primera oleada y la segunda oleada trofoblástica, ¿no? Es aquí en donde se va a dar el remodelamiento de las arterias espirales con su consiguiente invasión trofoblástica, ¿no? Si es una invasión trofoblástica adecuada, va a haber un remodelamiento adecuado de esas arterias espirales, unas arterias espirales más anchas, con menor grosor de la pared de dichas arterias, mayor capacidad de pase de sangre, en contraposición con una invasión trofoblástica inadecuada, ¿no? Que va a ser un remodelamiento de esas arterias inadecuado, con unas arterias más gruesas en las paredes, con un calibre más delgado y por consiguiente un pase de sangre en menor cantidad, ¿no? Entonces, estas alteraciones en la función uteroplacentaria, eh, entonces tenemos que tenerlo en cuenta en qué casos, por ejemplo, en algunas enfermedades maternas, ¿no? Como una diabetes mellitus previa, básicamente la tipo 1, y una hipertensión arterial que presente la paciente crónicamente, ¿no? O sea, una gestante que ya con una hipertensión crónica. ¿Qué más? El crecimiento fetal deficiente se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad perinatal. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque todos estos bebitos, como lo acabo de mencionar hace un momento, sean muy chiquitos, o RCIUs, o muy grandes, fetos macrosómicos, tienden a tener unas mayores complicaciones al momento de nacer. Y no solamente el momento de nacer, sino la primera infancia y en el desarrollo hasta adolescente y en el desarrollo del adulto también, con consecuencias como síndrome metabólico, dislipidemias, trastornos de conducta, crecimiento inadecuado, eh,
déficit de atención, hiperactividad, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este control y esta evaluación inicial, ¿no? El crecimiento fetal mayor del percentil 90, llámese un feto grande para la edad gestacional, ecográficamente, ojo, este término es ecográficamente, hablar de grande para edad gestacional es un concepto ecográfico, o decirlo macrosómico, ya cuando es un bebé más de 4 kilos, como más adelante se va a presentar en las definiciones, ya es un término ya que se acuña al bebé ya cuando está fuera del útero de la madre, ¿no? Un feto macrosómico es cuando está ya fuera y lo podemos pesar con una balanza, ¿no? Que sea más de 4 kilos con el peso de esa balanza y fuera del útero ya nos habla de un feto macrosómico, de un recién nacido macrosómico. Pero hablar de un fetito grande para la edad gestacional se va a hablar cuando esté dentro de la barriga de la mamá, ¿ya? Entonces, se ha hecho tablas de crecimiento fetal y se habla de percentiles, ¿no? Un feto que esté en un percentil mayor al 90 se va a considerar o va a ser sugestivo que sea un feto grande para edad gestacional y probablemente sea un feto macrosómico al nacer, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un feto mayor al percentil 90, se va a asociar a un riesgo de anomalía, ¿no? En el parto, llámese una distocia de hombros, desgarros, perineales en la madre, asfixia al nacer, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, Apgar bajo, entrada a UCI prolongada por más días, etcétera. Y también una morbimortalidad neonatal, ¿no? El reconocimiento del RCIU es una estrategia importante para prevenir ¿qué? Básicamente la muerte fetal principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que hasta un 30% de los casos de hasta un 30% de los casos se asocian con RCIU o pequeño periodo gestacional a fines del tercer trimestre, ¿no? O sea, hasta un 30% de los bebitos que son RCIU, que mueren dentro de la barriga de la madre, está asociado a un RCIU o pequeño periodo gestacional. O sea, en el tercer trimestre hasta el 30% de estos óbitos son por causas de un RCIU o un defecto en el crecimiento fetal, ¿no? Recordar que la principal causa es anomalías cardíacas, ¿no? Funciones estructurales cardíacas en los fetitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estos puntos son importantes para poder avanzar más adelante con la explicación de los temas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? A ver, veo ahí en el chat una... Exactamente, la diabetes mellitus Todo tipo claro. 1 se asocia más frecuentemente a problemas de crecimiento inadecuado, o sea, fetos pequeños. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 se va a asociar más frecuentemente a problemas de macrosomía. Más adelante lo voy a explicar, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Algún comentario? No tengan vergüenza de preguntar o de comentar algo. Estamos aquí todos para aprender. A ver, Creo que continuamos. no, doctor, por el momento. Ya, entonces continuamos. A ver, entonces el crecimiento fetal normal va a tener tres etapas, ¿no? Etapa de hiperplasia inicial hasta las 16 semanas, hiperplasia, hipertrofia hasta la semana 32 y una última fase de hipertrofia, que es del mayor crecimiento de este fetito dentro de la barriga. Entonces, ese se va a hacer desde la semana 32 hasta culminar el embarazo, ¿no? ¿Qué factores condicionan este crecimiento fetal? Básicamente, hormonales, ambientales y de alimentación. Entonces, dentro de los hormonales tenemos la insulina, el lactógeno placentario humano y el cortisol. En los ambientales, las intoxicaciones a la cabeza, intoxicaciones por plomo, o por metales pesados en general, y las infecciones, ¿no? Acá tenemos el famoso TORCH, ¿no? Y también otro punto importante que va a condicionar el crecimiento fetal es la nutrición, ¿no? Una madre que gana muy poco peso durante su embarazo va a condicionar por lo general a un feto pequeño, ¿no? Para edad gestacional o en el peor de los casos un RCIU. Se dice que por lo general un incremento de peso menor a 8 kilogramos se asocia más frecuentemente a estos casos, ¿no? De pequeños o de RCIU, ¿no? Entonces no se olviden, ¿ya? Hay factores ambientales, hormonales y de la alimentación de la madre, ¿no?
Entonces, ¿cómo se define la macrosomía? Como les había mencionado, ¿no? El peso fetal debemos distinguirlo en dos aspectos diferentes, ¿no? Como grande para la edad gestacional, que se va a tener en cuenta que está dentro de la barriga, es un fetito que tiene un percentil de crecimiento mayor al 90, un ponderado fetal, ¿no? Dentro de este ponderado fetal se toman cuatro medidas ecográficas según un logaritmo. El logaritmo es de Hadlock del año 85, que ya viene en el ecógrafo. Este logaritmo toma cuatro medidas, básicamente, ¿no? El diámetro biparietal de la cabeza del fetito, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. Con esos cuatro parámetros del cuerpo del fetito, se entra a este logaritmo, el logaritmo de Hadlock, y arroja un peso promedio para estos fetitos, ¿no? Entonces, si es que ese peso dentro de estas tablas internacionales está por encima del pergentil 90, tablas que ya vienen dentro del ecógrafo, se va a decir que es un feto grande para la edad gestacional, o sea, estando dentro del útero, ojo, dentro del útero, mediante la ecografía, se va a calcular esto indirectamente, ¿no? Entonces, también como se dice, es que tiene que tener dos desviaciones estándar por encima de la media si es que se usa otras tablas, ¿no? Va a depender de las tablas que se usen, ¿no? En cambio, el término de macrosomía, ¿ya? Macrosomía es el neonato con peso al nacer que es por encima de los 4 kilos, ¿no? Independientemente del tiempo que tenga, ¿ya? De la edad gestacional. En cambio, el término feto grande para la edad gestacional, como su mismo nombre lo dice, es para el tiempo que tiene, para las semanas que tiene. O sea, para cierto tiempo, para 28 semanas, hay un percentil 50. Para 30 semanas, 32 semanas, hay otro percentil 50. Para 37 semanas, hay otro percentil 50. Y también hay pergentil 10, pergentil 90 para cada dicha semana. No sé si está claro ese concepto de percentil. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, ¿Me escuchan? doctor. Sí, ¿no? O sea, recuerden que, para recalcar, el feto grande para la edad gestacional es por semana que esté ese bebito, ¿no? Y que esté por encima del pergentil 90. Y al término macrosomía es un feto ya fuera del útero, pesado, con una balanza, que sea más de 4 kilogramos al nacer. Porque dentro del útero, como sabrán, no tenemos una balanza, ¿no? El único, eh, el único apoyo que tenemos es la ecografía, ¿ya? Entonces, durante el seguimiento ecográfico, como les había mencionado, hablaremos del feto grande, la edad gestacional, y se reservará el término macrosomía para los que al nacer sean más de 4 kilogramos, ¿ya? Tengan en claro esa definición. Entonces, las causas de este fetos que crecen demasiado, hay varias hipótesis, ¿ya? Entonces, la principal hipótesis es que el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 se va a correlacionar con el crecimiento fetal a lo largo de toda la gestación, ¿no? ¿Por qué? Porque este factor de crecimiento insulínico tipo 1 va a modular el metabolismo materno, estimula el crecimiento y la diferenciación de la placenta, estimula el transporte de nutrientes a través de la placenta, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, hay una hipótesis del doctor Pedersen del año 70 y tanto, 78, si mal no recuerdo, que principalmente va a tener esta hipótesis, ¿no? La hiperglucemia materna va a inducir hiperglucemia fetal. Y esto a su vez, esta hiperglucemia fetal, porque este pase de glucosa de la sangre materna a la sangre fetal es facilitada por unas glucosas, por unos GLUTs tipo 1. Posteriormente, a nivel del cordón umbilical va a haber unos GLUT tipo 3 que son transportadores de glucosa. Entonces, va a ser muy fácilmente el pase de esta glucosa de la sangre materna, una madre diabética que tiene hiperglicemia materna, va a pasar fácilmente a la sangre fetal a nivel por el cordón umbilical, por la placenta del cordón umbilical, va a provocar hiperglicemia fetal. Esto va a provocar hiperinsulinemia fetal, y esta gran cantidad de hiperinsulinemia fetal va a hacer que esta glucosa que está en la sangre fetal entrepase, se deposite en el tejido graso principalmente y en el tejido muscular y además el tejido hepático del feto. Entonces, por eso, ¿en qué zona se va a localizar principalmente esta acumulación de tejido? A nivel de la cintura escapular y a nivel de la cintura abdominal, estos fetitos. Por eso es que los fetos de madres diabéticas con macrosomía tienden a hacer distosia de hombros, ¿no?
una distocia de hombros, por lo general, ¿no? Entonces, como les había mencionado, esta hipoglicemia materna de la gestante diabética condiciona un paso transplacentario exagerado de glucosa. Luego este pasa al feto en exceso y promueve la secreción aumentada de insulina, ¿no? Por el páncreas fetal. O sea, también puede haber un aumento del tamaño del páncreas de este feto por el estímulo hiperglicémico de la sangre fetal, ya que, como les había mencionado, la sangre materna tiene mucha glucosa, pasa a la sangre fetal, se llena de glucosa la sangre fetal, estimula al páncreas a que produzca mucha insulina, hiperinsulinemia, también puede crecer el páncreas, hay una hiperinsulinemia fetal. Esto va a condicionar aumento de la lipogénesis y disminución de la lipólisis, ¿no? Y acumulación de este tejido a nivel del cuerpo fetal, donde en la cintura escapular y a nivel abdominal principalmente, musculatura también del feto y a nivel hepático en el feto, ¿no? Entonces, como les había mencionado, ¿no? También la insulina facilita el crecimiento fetal por dos mecanismos, ¿no? Induce el aumento de los procesos anabólicos, o sea, genera más proteínas, genera más aminoácidos, incorporación de aminoácidos, síntesis proteica, lipogénesis, ¿no? Disminuye el catabolismo de las proteínas, disminuye la lipólisis, aumenta la entrada de la glucosa intracelularmente en el hígado, en el músculo esquelético fetal, aumenta los diámetros de la cintura escapular, aumenta el diámetro abdominal del fetito, ¿ya? Y también a la vez esta insulina actúa como un factor de crecimiento, ¿ya? Factor de crecimiento, ¿no? Produciendo hipertrofia y hiperplasia de los tejidos sensibles a su acción. Llámese tejido graso, corazón, músculo esquelético, hígado, vaso, ¿no? Provocando un incremento exagerado de este feto, ¿ya? Entonces, ahí en el esquema se ve claramente cómo hay un transportador GLUT tipo 1 a nivel de la pared, de la capa materna y a nivel del cordón umbilical, ¿ya? Hay un transportador de glucosa tipo 3 que va a facilitar la entrada más rápida de la glucosa y en mayor cantidad, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Entonces, recuérdense ya, la hiperinsulinemia materna, perdón, la hiperglicemia materna, una gestante que haga diabetes del embarazo o una paciente diabética mal controlada, mediante esta hipótesis del doctor Pedersen, promueve la hiperglicemia fetal. Como consecuencia de esta hiperglicemia fetal, va a haber una hiperinsulinemia fetal y como consecuencia de esta hiperinsulinemia fetal, va a haber un mayor procesos anabólicos dentro del feto, ¿no? Y se va a acumular en las áreas que ya les había mencionado, en el músculo, en el hígado, en el tejido, eh, en el tejido adiposo fetal, etcétera, ¿no? Y va a promover la lipogénesis, la síntesis de proteínas, va a disminuir el catabolismo, ¿no? Como sabrán, la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Entonces va a provocar procesos anabólicos de formación de tejidos o de incremento de los tejidos también, ¿no? Una hipertrofia, ¿no? Entonces, ese es el postulado del doctor Pedersen. Pero Doctor, una también, pregunta. sí, sí, coméntalo, dime. Eh, 3 diapositivas antes había un factor de crecimiento a ese de ahí, similar a la insulina tipo 1. ¿Puede explicar eso de nuevo, por favor? Allá. Mira, este factor de crecimiento, insulínico tipo 1, va a promover la entrada no solamente de factores de glucosa, sino también de otros factores. Más adelante he puesto una revisión con un par de gráficos donde se explica mejor. Este factor de crecimiento normalmente está unido a una proteína. Ya cuando se libera por la hiperestimulación de la glucosa, cuando hay mucha glucosa, se va a liberar. Entonces, al liberarse, está activo. Y esta activación de este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 va a promover la aparición o la formación de más transportadores de glucosa tipo 1 a nivel de la placenta, además de otros mecanismos, por los cuales va a pasar más cantidad de glucosa, no solamente glucosa, ¿ya? En los últimos estudios revelan que el crecimiento fetal a veces se puede dar en excesivo tamaño en pacientes que tienen la glucosa controlada, en diabéticas previas al embarazo que tienen la glucosa controlada, ¿ya? Entonces, más adelante lo voy a mencionar con mayor claridad. Pero la idea principal es que este factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 va a producir mecanismos
en la madre, a nivel de la placenta de la cara materna, va a estimular la producción de estos transportadores de glucosa tipo 1 y por consiguiente el mayor pase de glucosa de la madre a la placenta y de la placenta al cordón del feto y del cordón al feto, ¿no? Entonces, estimula diferentes mecanismos. Uno de ellos, en este postulado del doctor Pedersen, es el de aumento de los transportadores de glucosa tipo 1, ¿ya? No sé si quedó claro esa parte. Sí, doctor, gracias. ¿Ya? Entonces, acá, mire, hay esto, como les había mencionado, ¿no? O sea, no solamente en esta revisión del Nature Reviews del año 2019, manifiestan o se ve en el esquema que no solamente es la glucosa lo que pasa rápidamente a través de la placenta, sino también aminoácidos y ácidos grasos de cadena corta, libres, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos únicamente antes pensado que era por la glucosa, que estimulaban el aumento de insulina y la producción y el depósito a nivel de la musculatura fetal o de la grasa fetal, ¿no? Entonces, ahora se ve también que hay otros sustratos que pueden aumentar el crecimiento fetal, ¿no? Como lipoproteínas, ¿no? Degradadas en ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos libres, o también aminoácidos, ¿ya? Entonces, no solamente ahora la glucosa es el único sustrato que condiciona un crecimiento fetal exagerado, ¿ok? Por eso es que, si se habrán dado cuenta, algunas gestantes diabéticas previamente, bien controladas sus glicemias, terminan teniendo fetos con más de 4 kilos. ¿Por qué? Porque se dan este mecanismo, ¿no? Que no solamente la glucosa bien controlada va a servir de sustrato para el crecimiento fetal, ¿no? También sirve los aminoácidos y los ácidos grasos libres, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta libres. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Que no solamente la glucosa va a ser el sustrato principal para el crecimiento del... Si bien es cierto es el principal, no es el único, ¿ya? Las placentas tienen una cantidad impresionante de hormonas y se estudia constantemente, ¿no? Es un órgano increíble. Incluso hay una revista de placenta únicamente, que más adelante también lo he colocado, ¿ya? Entonces, miren, en esta revisión, en este journal de este año, mira, calientito, ¿ah? Del año 2023, nos hablan del ese factor de crecimiento insulínico tipo 1, de esta proteína que está asociada a este factor de crecimiento insulínico tipo 1 en las pacientes diabéticas, ¿no? Su función en la placenta y en la madre, ¿ya? Entonces, ahí les dejo el DOI, si quieren lo pueden revisar más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza este journal? Lo que lo que les había mencionado, ¿no? Miren, en una madre con diabetes mellitus previa, ya, perdón, gestacional, con obesidad, ¿no? Con incremento del peso, ¿no? Una ganancia excesiva de peso, ¿no? ¿Qué es lo que va a condicionar a esta paciente? Eh, aumento de la glucosa y de los ácidos y de los aminoácidos, ¿no? Esto que va a condicionar a unos mecanismos de modulación celular dentro del sincito trofoblasto, y esto va a hacer que que se genere más GLUT tipo 1, ¿ya? Entonces va a aumentar el transporte de glucosa. Y no solamente eso, sino, mira, como les había mencionado, ¿no? Ese factor tipo 1, insulínico tipo 1, va a aumentar, ya con el aumento de insulina, con el aumento de leptina también. Entonces, ese transportador que estaba asociado al IGF-1 va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque la insulina y la leptina van a estimular su separación. Con esto, la expresión de este IGF-1 en mayor cantidad a nivel placentario. ¿Y a qué va a llevar todo esto? A un aumento de la proliferación e invasión dentro de esa placenta. Aumento de la síntesis de proteína, una placenta más grande y prevención de la apoptosis en esta placenta. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A un incremento de la síntesis de proteínas, a un incremento de la función mitocondrial,
a un incremento de la función placentaria en el transporte, y todo esto nos va a llevar a que pase más glucosa, a que pase mayor cantidad de aminoácidos y que pase mayor cantidad de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, por eso les había comentado que únicamente ahora no es la glucosa el único sustrato. Por eso es que hay pacientes diabéticas que controlan la glicemia y que tienen bebitos grandes, más de 4 kilos. Teóricamente no debería ser así, ¿no? Según la teoría del doctor Pedersen. No, no debería ser así. Pero se ve eso en la práctica, que hay pacientes que controlan muy bien la glicemia y terminan teniendo bebés muy grandes, de 4,5 kilos, 5 kilos. Entonces, el mensaje es que el sustrato principal, si bien es cierto, es la glucosa, no es el único, ¿ok? No es el único sustrato que nos va a condicionar el aumento del peso fetal, ¿ya? Con su respectiva organomegalia, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué va a incrementarse? Los nutrientes en el feto, el IGF-1, la insulina y la leptina. Eso nos va a llevar a qué? A un incremento del peso fetal, ¿no? De la grasa fetal, de la musculatura fetal, organomegalia fetal, ¿no? En el hígado y el páncreas crecen. El páncreas por estímulo aumentado de la insulina, por estímulo aumentado de la glucosa en sangre, va a provocar una hiperinsulinemia fetal y también aumento del tamaño del hígado por los depósitos que se van a hacer en el hígado fetal. Esta es otra figura que también sacan de esta revisión. Entonces, como les había mencionado, ¿no? De una paciente con factores de riesgo, llámese diabetes mellitus gestacional, obesidad, peso excesivo ganado durante el embarazo, altos niveles de glucosa, un incremento de la cantidad de nutrientes, se va a presentar esto: aumento del IGF-1, disminución de su proteína transportadora, aumento de la insulina. ¿Esto qué va a provocar? Que la placenta crezca. A nivel placentario, ¿qué? Es una placenta más grande. De la imagen anterior, ¿no? Una placenta más grande. Entonces, a nivel del cordón umbilical, ¿qué va a pasar? Aumento también del IGF-1, de esta proteína tipo insulínica tipo 1, disminución de esta proteína asociada a este factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A un feto, a un aumento de pases de nutrientes, una transferencia mayor de nutrientes a nivel fetal, y nos va a llevar a un crecimiento fetal exagerado, mayor. En cambio, en una madre con diabetes mellitus tipo 1, principalmente, con una pobre ganancia de peso o una desnutrición en el embarazo o previa al embarazo, va a ser todo lo contrario. Va a disminuir este factor de crecimiento insulínico tipo 1, va a aumentar estas proteínas asociadas o fijadas a este factor de crecimiento insulínico tipo 1, va a disminuir la insulina. ¿Y qué nos va a llevar a todo esto en la placenta de esta gestante, desnutrida, con diabetes tipo 1, con pobre ganancia ponderal, a una placenta pequeña? Y a nivel del cordón umbilical de este fetito, ¿qué nos va a llevar? Disminución del factor de crecimiento insulínico tipo 1, disminución de estas proteínas asociadas a este factor de crecimiento y la disminución de la transferencia de nutrientes a este fetito. Y en el feto, ¿cómo se va a expresar? Como un feto con bajo peso, ¿no? Un feto o bien pequeño o un RCIO, que más adelante vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Miren lo importante que es ese factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a condicionar a que la placenta sea grande, pequeña, a que se transfieran más nutrientes o menos nutrientes, y a que el feto sea más grande o menos grande? Y no solamente es la glucosa, sino otros sustratos, como aminoácidos y ácidos grasos de cadena pequeña. A ver, ¿cuál lámina? ¿Cuál lámina se refiere? A ver, ¿a esta? ¿La que estoy presentando? No sean tímidos, hablen, ¿ya? Entonces, miren, para no confundirlos, para hacerlo resumido, esta lámina, ¿ya? En madres con diabetes mellitus,
diabetes del embarazo, obesidad o un aumento excesivo de peso o un aumento, o un consumo aumentado de comida, ¿no? De nutrientes, ¿qué va a provocar? Aumento de la insulina, aumento de la leptina, aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1, disminución de su transportador, y esto a su vez, ¿cómo se va a expresar? En una disregulación placentaria, ¿no? Va a aumentar los transportadores tipo 1, va a aumentar la síntesis de proteínas, va a aumentar la función mitocondrial. ¿Y en la placenta cómo se va a presentar? ¿Cómo se va a expresar esto? En un aumento de la proliferación e invasión de la placenta, menos apoptosis en la placenta, porque como sabrán, la placenta envejece, y aumento de síntesis de proteínas a nivel placentario. ¿Y esto cómo se va a expresar? En una placenta con un tamaño más grande y con una función de esta placenta en el transporte mucho mayor. Entonces, al tener esta capacidad renovada, nueva, ¿no? En este caso de esta paciente obesa, con diabetes, con ganancia excesiva de peso, ¿cómo se va a expresar a nivel placentario? Con esta remodelación en un transporte incrementado a nivel ya molecular, un transporte incrementado de nutrientes, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, ¿ya? Esa es la idea principal de esta lámina. No sé si quedó un poquito más claro esta lámina. Igual les voy a dejar las diapositivas para que busquen o puedan revisar con más detalle estas láminas. ¿Ya? Entonces, la importancia de el factor de crecimiento insulínico tipo 1, y no solamente ese factor, sino cómo va a afectar en la remodelación de la placenta y cómo esta remodelación afecta en el transporte incrementado de sustratos. A la cabeza, glucosa. ¿Únicamente glucosa? No. También aminoácidos y ácidos grasos. ¿Ok? Esa es la idea principal. A ver, sigamos. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay factores de riesgo constitucionales que están presentes antes del embarazo, antes de la gestación. Por ejemplo, una madre que tenga un hijo previo de más de 4 kilos, como se ve en la imagen, un IMC pregestacional o gestacional aumentado, obesidad o sobrepeso, multiparidad también está relacionado, la etnia, raza africana o latina o mixta, el peso del nacimiento materno más de 4 kilos y la diabetes previa de la gestante, principalmente la tipo 2. ¿Ok? Entonces, esos son factores constitucionales que están presentes antes del embarazo, que van a predisponer o aumentar el riesgo de que esta gestante pueda desarrollar un feto de más de 4 kilos. Y las gestacionales, las que se van a desarrollar o aparecer durante el embarazo, ¿qué va a ser? Un incremento excesivo del peso durante el embarazo. ¿Ok? Que el bebé sea de sexo masculino, que sea una gestación prolongada, porque a más tiempo de embarazo el bebé sigue creciendo. Si bien es cierto, la función placentaria disminuye, pero no desaparece. Entonces, ese bebé que llega a las 41 semanas, por lo general tienden a ser un poco más grandes que los bebés de 38 semanas, ¿no? Siguen creciendo. O que haya una diabetes gestacional, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, primero hay que sospecharlo, ¿no? Una barriguita grande por la altura uterina. Hay que sospechar primero esto. Hay que hacer una estimación ecográfica del peso fetal. Como les había mencionado, los 4 parámetros, ¿no? El diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral, ¿no? Todo eso se llama biometría fetal. Va a ser ingresado esos datos al ecógrafo mediante un logaritmo de Hadlock. Estos 4 parámetros son trabajados y va a arrojar un peso fetal estimado. ¿Y alguno sabe por qué puse la circunferencia abdominal de rojito? Creo que a mi grupo de práctica sí le comenté. Justo tuvimos ahora en la última práctica turno ecográfico. A ver, mi grupo de práctica, ¿está presente o está ausente? Les dije que les iba a preguntar. A ver, ¿está presente el grupo de práctica con el que hicimos ecografía el turno pasado? Se durmieron ya, creo.
Ya, miren, entonces lo puse de, Estamos actuando. a ver, ¿tienen alguna idea por qué lo puse de rojo la circunferencia abdominal? Ya, entonces, miren, la circunferencia abdominal, a ver, hay un comentario acá. Exacto, ¿no? La circunferencia abdominal es el que está más relacionado o más ligado a un incremento del peso fetal. Entonces, tener una circunferencia abdominal mayor al percentil 90 del feto ya nos da una sospecha de que este fetito puede ser grande para la edad gestacional. ¿Ok? Es el parámetro biométrico fetal más relacionado con el incremento del peso fetal, la circunferencia abdominal. Porque ahí es donde se deposita la grasita, ¿no? En la grasa abdominal y en el hígado. Ahí se acumula mayor cantidad de depósitos, de procesos anabólicos y crece el abdomen del fetito. ¿Ok? ¿Qué más? Para el diagnóstico, una correcta datación de la edad gestacional. Es importante acá datar bien la edad gestacional, al igual que en el RCIU. ¿Qué más? Estimación del pergentil del peso ajustado para la edad gestacional. Ojo, para la edad gestacional, por eso es importante tener una datación correcta de la edad gestacional y también saber el sexo del bebito. Por lo general, los fetos varoncitos de XY son un poquito más grandes, no mucho, pero sí un poco más grandes. ¿Ya? Entonces, este punto, que a fines del embarazo aumente el valor predictivo positivo de la ecografía para la predicción del peso al nacer. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabrán, la ecografía es un instrumento que nos ayuda bastante, pero es operador dependiente. Va a depender de la calidad de las imágenes que realice ese operador. Entonces, va a depender de la experiencia, de la posición del bebito, si el bebé está respirando en ese momento o no, se está moviendo, la cantidad de panículo adiposo que tenga la madre en el abdomen. Muchos factores van a condicionar a que haya una gran variabilidad de resultados del peso entre diferentes operadores, ¿ya? Por eso lo comento. Entonces, en menores de 37 semanas, se va a decir que es grande de pérdida gestacional si el ponderado es mayor del pergentil 90 en dos mediciones separadas de 3 a 4 semanas, ¿ya? Si es menor de 37 semanas. Pero si es mayor de 37 semanas, una sola medición. Que esté por encima del pergentil 90, el peso fetal, en una sola medición y tiene más de 37 semanas, sospecho, este bebé es grande de pérdida gestacional. Si es menor de 37 semanas, me jale mayor del pergentil 90, tengo que tener dos mediciones separadas de 3 semanas, por lo menos 3. Y por ejemplo, en el caso de que la paciente sea diabetes gestacional o prediabética anteriormente al embarazo, se va a decir que es grande para edad gestacional si es que el ponderado fetal estimado es mayor de pergentil 90 en una sola medición, independiente de la edad gestacional. ¿Ya? Eso es para pacientes diabéticas o prediabéticas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Para ir avanzando. Creo que estamos un poquito atrasados. A ver, algún comentario. Ya, seguimos entonces. Miren, he puesto esta diapositiva porque es importante. Mira, el año 2008 se realizó un estudio, ¿ya? Es el estudio JAPO. Este estudio es como su mismo nombre lo dice, los eventos adversos que se pueden producir por la hiperglicemia, ¿ya? Ese es un estudio multicéntrico que se hizo en 15 centros de 9 países, ¿no? Que hubieron más de 25.500 gestantes, ¿ya? Entonces, ¿a qué se llegó de conclusión en ese estudio? A dos cosas importantes. Que el peso al nacer mayor al pergentil 90 estaba relacionado a mayores resultados adversos perinatales. Entonces, ¿a qué como consecuencia de qué se daba este peso al nacer mayor del pergentil 90? A la hiperglicemia. Entonces, estados de hiperglicemia te hacían que nazcan bebés mayor al pergentil 90, ¿ya? A un aumento de cesáreas incrementadas, a unos cuadros de hipoglicemias neonatales, hiperinsulinemia fetal,
que se realicen o que se den partos antes de las 37 semanas, que haya distocia de hombros y trauma obstétrico, y que haya más necesidad de UCI neonatal. Aparte de esto, hiperbilirubinemia y aumento de los casos de preeclampsia en estas pacientes, a que controlen mal la glicemia. Entonces, este estudio también llegó a una conclusión adicional, que es que el test de tolerancia a la glucosa, en un solo paso, hacer un screening de test de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 32 semanas, en un solo paso, con 75 gramos de glucosa, ¿no? Un ayuno de 8 horas previo de esta paciente, darle 75 gramos de glucosa anhidra y medir los valores de glucosa. Una glucosa basal previa a la administración de esta glucosa anhidra, una glucosa a la hora luego de la administración y una glucosa a las 2 horas. ¿Ya? Entonces, este estudio tuvo ese fin, ¿no? Es el más es el más grande que se ha hecho en pacientes con hiperglicemia, con diabetes, y los resultados adversos que puede haber en estos fetitos, ¿no? Entonces, también en el año 2009, esta Sociedad Internacional del Estudio de la Diabetes durante el Embarazo, ¿qué recomendó? Recomendó seguir los datos proporcionados por el estudio APO, ¿ya? Entonces, para esto, toman valores o puntos de corte de este estudio APO, que son los siguientes, ¿no? 92 de la basal. Si tiene más de 92, 93, 94, lo va a considerar como diabetes del embarazo. La glucosa en sangre, posterior a la administración de estas 75 gramos de glucosa anhidra, a la hora, más de 180, lo considera. A las 2 horas, más de 153, lo va a considerar también. La alteración de uno de estos valores, únicamente un valor, uno o más, ya nos da el diagnóstico de diabetes del embarazo, entre las semanas 28, 32 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el pico donde se da el aumento del lactógeno placentario humano. Entonces, es el momento en el cual la gestante va a tener una mayor cantidad de hiperglicemia, ¿ya? Por eso se recomienda que sea entre las 28 y 32 semanas. Y toman de punto estos valores. 92, el basal, luego de un ayuno de 8 horas, 180 a la hora de administrar los 75 gramos de glucosa y 153 o más a las 2 horas. ¿Ok? Ese es el test de un solo paso. Se recomienda eso en nuestra población. ¿Por qué digo que se recomienda esto en nuestra población? Porque este es el protocolo del Clínic de Barcelona, ¿ya? Ellos que dicen, en el año 2010, bajándose en los estudios en los resultados del estudio APO, esta sociedad, ¿no? Recomendó un solo paso, ¿no? Con solución de glucosa de 75 gramos, ¿no? Puntos de corte, como los mencioné, mayor de 92, 180 y 153, ¿no? Ellos consideran que no debería hacer eso para su medio, ¿ya? Porque dicen que va a haber una sobreestimación de los casos de diabetes en el embarazo en su medio, en su población. Pero como sabrán, ellos hablan del test de O'Sullivan, del test de 2 pasos, pero como sabrán, nuestra población es diferente a la población de ellos, ¿cierto? En nuestra población hay bastantes afrodescendientes. Somos una población, una raza mixta, somos latinos. Y como sabrán, los latinos, la raza negra, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes en general y desarrollar hipertensión. Entonces, por eso, basado en los resultados del estudio APO, se recomienda en nuestro medio el test de tolerancia de un solo paso, con 75 gramos de glucosa anhidra para el diagnóstico de diabetes del embarazo, entre la semana 24 32 semanas, a 32 semanas. Ojo, lo que ven acá, lo de Barcelona, lo pongo porque ellos no recomiendan eso porque es en su población.
pero nuestra población es diferente, pues nuestra población es con bastante afrodescendientes, somos una población latina, ¿no? Una raza mixta. Tenemos más predisposición al desarrollo de diabetes e hipertensión, más predisposición genética, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Ya se durmieron. Todo claro, doctor. Entonces, en cuanto a las complicaciones maternas, fetales, dentro de las maternas, un parto instrumentado, una cesárea, lesiones perineales, los desgarros, primero, segundo y tercer grado, la hemorragia postparto por atonía principalmente, o una rotura uterina, ¿no? En cuanto a las fetales, a la cabeza, la distocia de hombros, lesiones del plexo braquial, los signos de Duchenne y Kuncle, fracturas, hipoglicemias fetales, asfixia y parálisis cerebral. ¿Ya? Ojo con hipoglicemia fetal, ¿ah? Tiene repercusiones más adelante en la vida de estos bebitos, ¿no? Parálisis cerebral y asfixia. Complicaciones neonatales, como les mencioné, hipoglicemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, asfixia perinatal, Apgar bajo, síndrome de distrés respiratorio, mayor frecuencia de ingreso y estancia en UCI y mortalidad neonatal aumentada. En la infancia, posteriormente, hijos de madres diabéticas principalmente, que van a desarrollar síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y afectaciones cardíacas, ¿no? Hipertensión. El manejo, como lo había mencionado, recomiendan hacer el diagnóstico con el test de tolerancia a la glucosa en un solo paso, para el estudio APO, ¿ya? Hay que descartar primero que sea una diabetes del embarazo. Cuando ya vemos que una paciente tiene una ecografía, un fetito por encima del percentil 90, hay que sospechar que esta paciente puede estar desarrollando diabetes del embarazo, con los datos que se obtienen también adicionales, ¿no? Cuántos kilos ha subido de peso, cuánto pesaba antes de salir embarazada, ¿no? Si ha tenido un bebé previamente macrosómico, cuánto pesaron sus hijos al nacer, todo lo que se pregunta en las prácticas, ¿no? En los consultorios de obstetricia, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer una ecografía morfológica detallada. ¿Para qué? Para descartar algún tipo de malformaciones asociadas al crecimiento fetal aumentado, ¿ok? ¿Y cómo se hace el seguimiento? Hay que hacer un control ecográfico cada 3 semanas o 4 semanas, como les había mencionado, valorando que el ponderado fetal y el bienestar fetal. ¿Cómo vemos ese bienestar fetal? Mediante la valoración del líquido amniótico, puede aparecer polidramnios o oligodramnios, ¿ya? Ver los movimientos fetales, ¿ya? Y adicionalmente se puede hacer un Doppler de la arteria cerebral media para ver si es que hay hipoxia fetal, ¿ya? Porque como sabrán, este bebé crece hasta cierto tiempo, esta función placentaria es de pase de nutrientes es hasta cierto punto y luego empieza a haber un problema ya de disfunción de oxígeno. No cumple ya esta placenta los requerimientos de oxígeno que va a tener que va a necesitar este bebé más grande y puede haber problemas de hipoxia fetal. Por el crecimiento excesivo y el envejecimiento de la placenta, esta placenta no es suficientemente capaz de dar oxígeno a este bebito. ¿Ok? Entonces, ¿qué más se puede hacer? En un grande periodo gestacional, básicamente no requiere seguimiento adicional y se recomienda culminar el embarazo a las 38 o 39 semanas, sea vía parto vaginal o vía cesárea, ¿no? Dependiendo del caso. Los fetos grandes para edad gestacional deben tener una ecografía de control de crecimiento en las 38 o 39 semanas y en casos de fetos con más de 4,5 kilos o más de 5 kilos, según el protocolo de Barcelona, en pacientes no diabéticas se finalizará la gestación mediante una cesárea a partir de la semana 39. En casos de más de 4 kilos, se propondrá la finalización del embarazo a partir de las 39, ¿no? Con el objetivo de evitar complicaciones maternas y fetales durante el parto, ¿no? Se puede inducir el parto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre macrosomía?
¿Todo claro? ¿Algún comentario? Doctor, una pregunta. Sí, sí, Mencionó que en pacientes de que el bebé pese más de 4 kilos, se debería terminar el embarazo a las 39 semanas, pero sería independientemente de si es cesárea o natural. exactamente. Recuerda que no solamente para el parto se tiene que evaluar el peso fetal, sino la pelvis de la madre, los antecedentes. De repente esta madre ya tuvo un feto de 4,5 kilos, un parto vía vaginal sin desgarros. Entonces, si ya vemos que el feto está pesando 4 kilos, 4,1 kilos, se podría inducir el parto, ¿no? Previamente a realizar una prueba de bienestar fetal, un test estresante, ver si esta placenta es lo suficientemente capaz de tolerar un parto vía vaginal. Si este test estresante nos sale como resultado que la placenta es capaz de, de- de soportar un parto, un trabajo de parto, se puede inducir el parto a las 39 semanas, según los protocolos de Barcelona, ¿no? Pero si ya es un bebé de más de 4,5 kilos en pacientes diabéticas o tiene más de 5 kilos en pacientes no diabéticas, se recomienda una cesárea a partir de las 39 semanas, ¿ya? Entonces, siempre hay que ver en obstetricia los antecedentes obstétricos de esta paciente. Recuerden también que siempre hay que valorar el bienestar de este feto, ¿no? Con un perfil biofísico, valorar bien el líquido amniótico, porque como creo que a mis grupos que hemos rotado, siempre les he comentado, ¿no? Que los bebitos que tienen diabetes en el embarazo, el riesgo principal es de que se oviten cuando ya llegan a las semanas 40, 39. ¿Por qué? Porque la función placentaria va a disminuir. El tamaño del bebé es tanto que los requerimientos que necesita este bebito de oxígeno ya no son los mismos, son aumentados porque su masa ha aumentado y la función placentaria ha disminuido porque ya tiene 40 semanas, ya se ha envejecido más esa placenta. Entonces hay riesgo de que estos bebés se puedan ovitar, ¿ok? Ese es el mensaje, la, la idea principal. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? Ah, están tímidos, no comentan, escriben, ¿no? Ya, mira, en la diabetes tipo 1 principalmente va a producir, eh, como sabrás, en la diabetes tipo 1 hay alteraciones de la vasculatura, ¿cierto? Porque ya se ha dado esa diabetes desde antes, se ha diagnosticado muchos años antes en esta paciente. Entonces, como hay problemas en la vasculatura, en la microvasculatura, entonces esa unión entre el útero y la placenta va a ser mala de por sí, porque ya hay una alteración de la microvasculatura de esa paciente gestante con diabetes tipo 1. Entonces, esto va a condicionar a que los bebés no crezcan bien, no haya una buena invasión trofoblástica, ¿ok? Entonces, por la cronicidad de esta enfermedad. En cambio, en la diabetes tipo 2, esta enfermedad se produce por factores ya ambientales, nutricionales, ¿no? La diabetes tipo 1 es por más eh, autoinmune, generalmente. Entonces, en la tipo 2 hay una hiperestimulación con sustratos, con glucosa, hiperglicemias. Entonces, esto va a condicionar esta hiperglicemia, la liberación de leptina, el aumento de este factor de crecimiento insulínico tipo 1, y esto va a modificar a nivel placentario la difusión de ciertos sustratos, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Va a facilitar este pase.
O sea, no hay alteración en la microvasculatura, que sí la hay en la diabetes tipo 1. Entonces, por consiguiente, como no hay esa alteración, va a pasar bastante en sustrato y el fetito va a crecer bastante. Hasta cierto punto, ojo, ¿ah? Hasta cierto punto. ¿Ok? La hiperglicemia sí se va a dar, pero esa hiperglicemia en la diabetes tipo 2 va a condicionar el aumento del tamaño del bebé. Pero esa hiperglicemia en el tipo 1 no va a condicionar el aumento del tamaño del bebé. Va a condicionar, más que nada, ¿dónde está? A ver, retrocedo. Este dibujito. Acá está, ¿ve? El tipo 1 va a condicionar a que la placenta sea más pequeña. Un puntero. Acá está. El tipo 1, la diabetes tipo 1, va a condicionar a que haya menos de este factor de crecimiento insulínico tipo 1, una placenta más pequeña que, por ejemplo, una diabetes gestacional o una diabetes tipo 2, que va a haber una mayor cantidad de este factor de crecimiento insulínico tipo 1 y una placenta más grande. Entonces, en la diabetes tipo 1 va a haber menos transferencia de nutrientes y un feto pequeño como consecuencia. En la diabetes gestacional y también en la tipo 2 va a haber una mayor transferencia de nutrientes porque hay una mayor cantidad de placenta y por consiguiente un feto más grande. ¿Ok? No sé si quedó un poquito más claro ya la explicación. Ambos van a provocar hiperglicemias en la madre, ¿no? Pero va a ser el hecho de que pase o no pase al feto, porque va a haber una placenta más grande o más pequeña. ¿Ok? A ver, entonces, seguimos avanzando. A ver, ahora para comentar o hablar sobre el RCIU. ¿Qué entienden por RCIU? ¿Alguno tiene alguna idea, algún concepto sobre RCIU? ¿Qué entienden? ¿Cómo lo entienden? Lo han escuchado seguro, me imagino, en sus prácticas. En piso, en consultorio. Imagino lo han escuchado. Han visto casos de pacientes con bebitos con RCIU. ¿Tienen alguna idea? No tengan miedo, no sean tímidos o tímidas. A ver, escriben nomás, no comentan. Claro, esos son sus siglas, ¿no? Retraso del crecimiento intrauterino. ¿Y por qué se da ese retraso? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué es lo que pasa en estos bebitos a diferencia de los otros bebitos macrosómicos? ¿Qué pasa ahí? ¿No va con la relación del percentil? Sí nos ayuda el percentil. Lo que dices es cierto, ¿no? Que no es necesariamente definitorio el percentil, pero sí nos ayuda ese percentil para sospechar en un RCIU. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar en aras del tiempo. El RCIU, causas, evaluación, manejo y complicaciones. A ver, la definición teórica, claro, se impide el crecimiento de este bebito. ¿Ok? La definición teórica, conceptual, es que se define como aquel feto que no logra alcanzar su potencial genético de crecimiento que estuvo establecido, predeterminado anteriormente. O sea, por diferentes motivos, este bebito no termina de desarrollar todo el potencial que tenía genéticamente, eh, ya tenía ese potencial de crecimiento genéticamente predeterminado, no lo termina de desarrollar todo. Entonces, tenía el potencial de crecer hasta 1,80 m y se quedó en 1 metro, imagínate, ¿no? 1,80 m y se quedó en 1,60 m. Tenía el potencial para crecer hasta 52 centímetros, 50 centímetros, y nació con 41 centímetros de longitud, este bebito. Algo así, ¿no? Esa relación. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a tratar
de ver ahora. Entonces, básicamente un bebito es pequeño por tres motivos, ¿ya? Un bebito en general es pequeño por tres motivos. Porque esa placenta que tiene no funciona adecuadamente, porque ese bebito tiene, ¿cómo decirlo? Tiene hambre, si lo podemos decir así, porque la placenta no funciona adecuadamente, que es la mayoría de los casos que se dan para que un bebito sea pequeño, porque ese bebito tiene, otra causa es porque ese bebé puede tener problemas cromosómicos, ¿ya? Y una tercera causa también puede ser porque ese bebé puede tener un problema infeccioso o anatómico, estructuralmente, ¿ya? Ese bebito puede tener un onfalocele, una gastrosquisis, eh, un defecto del tubo neural, etcétera, y crecen menos, ¿ya? O también porque puede tener infecciones, el TORCH, ¿no? Entonces, crecen menos esos bebés. Para decir fetos pequeños, ojo, ¿ah? Para hablar de fetos pequeños, ¿ya? Entonces, la definición conceptual del RCIU es que ese bebito no alcanza todo su potencial genético que tenía de crecimiento, ¿ya? Entonces, la definición del RCIU no es sencilla, ¿ok? No es fácil, ya que ese crecimiento fetal no puede ser evaluado a través de una única evaluación biométrica del peso fetal. Y ese concepto de potencial de crecimiento es hipotético, pues, ¿no? O alguien tiene un libro donde esté todo el potencial genético de cada persona. No, ¿cierto? Entonces, ante esto surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo medimos ese potencial genético de crecimiento? ¿No? ¿Cómo vamos a medir ese potencial de crecimiento genético de este bebito? ¿Cómo sabemos que este bebé va a crecer hasta 50? ¿Qué tal? Iba a crecer hasta 46 y creció hasta 41. Entonces, es muy osado decir, ¿no? Que intentar definir o, o plantear de que podemos realmente conocer este potencial genético de crecimiento de este bebito. Entonces, ante esto, vamos a necesitar otras medidas, ¿no? Alguna aproximación, una definición operacional, si se puede decir, ¿ya? Entonces, primero hay que saber que el feto pequeño al nacer es en general el que nace con 2,5 kilos o menos, ¿ya? El pequeño para edad gestacional es aquel fetito operacionalmente, ¿ah? Dándole un valor numérico que está entre el percentil 3 y el percentil 10 de crecimiento, pero sin ninguna alteración en la evaluación ecográfica al Doppler, que tenga toda su, su hemodinamia, este fetito, adecuada, pero está creciendo menos del percentil 10, pero más del percentil 3. Recuerden que la normalidad del percentil, entre comillas, ¿ah? Hablamos de normalidad, está entre el percentil 10 y el percentil 90. ¿Ok? Entonces, estos bebitos crecen menos del percentil 10, pero más del percentil 3, con un estudio hemodinámico Doppler normal. En ese caso hablamos de un feto pequeño para la edad gestacional. ¿Ya? ¿Y cómo definimos operacionalmente el RCIU? De dos maneras. Que sea un bebito entre el percentil 3 o 10 y con alteraciones de la hemodinamia, expresado en el Doppler alterado, o que este bebito esté menor del percentil 3 de por secas, así tenga el Doppler normal. ¿Ok? Entonces, se define operacionalmente el RCIU como un bebito que tenga percentil de crecimiento menor al 3 o que tenga alteraciones hemodinámicas expresadas en el Doppler, estando entre el percentil 10 y el percentil 3 de crecimiento. ¿Ya? Entonces, en este cuadrito, quiero que tengan presente cómo es el crecimiento fetal. En azul, el crecimiento fetal normal. La media, percentil 50, son los bebés bien alimentados, bien nutridos, ¿no? Una función placentaria adecuada, ¿no? La placenta funciona adecuadamente y estos bebitos están creciendo como debe ser.
Entonces, si ponemos de corte el percentil 10 para decir pequeños o adecuados para edad gestacional, vamos a tener esta otra curva donde hay fetitos desnutridos, ¿no? Fetitos con hambre, en las cuales la placenta no está funcionando adecuadamente. Entonces, como ven en la imagen, hay fetitos con placenta que no actúa o no está funcionando adecuadamente, que están dentro de los adecuados, mire, ve, más del pergentil 10, pero también hay que estar menos del pergentil, menos de, o sea, que son pequeños para edad gestacional, menos del pergentil 10. Entonces, en estos bebitos hay que tener mayor cuidado porque probablemente vayan a evolucionar a fetos con RCU, ¿ya? Y en esta siguiente imagen, ¿qué es lo que se va a dar? Mire, ven, hay fetitos desnutridos, bien alimentados, perdón, acá en la curva azul, la curva verde, los que están mal alimentados, los desnutridos, y en la curvita roja, los fetitos que tienen RCU, que llegan a tener hipoxia, alteración del Doppler. Entonces, dense cuenta que dentro de los adecuados y dentro de los pequeños pueden estar tanto un RCU, dentro de los adecuados puede estar un RCU, la rayita roja, si bien es cierto es poquito, y su gran mayoría están por debajo del pergentil 10. O sea, pueden estar mayor del pergentil 10, pero su gran mayoría en pergentil menor al 10. ¿Ya? Esa es la idea principal. Que no excluye un feto que esté más del pergentil 10, no excluye a que sea un RCU. Eso es a lo que voy. Un fetito que esté, si bien es cierto, la definición es menor del percentil 3 o que esté entre el percentil 3 y el 10 con Doppler alterado, no excluye, ¿ya? Que solamente es el percentil sea el parámetro único que nos ayude a la definición, ¿ya? Porque como sabrán, como habrán visto, hay fetitos que están más del percentil 10, más del percentil 10, que tienen problemas de oxigenación expresadas con Doppler alterado y que están dentro del grupo de los adecuados, ¿no? Más del percentil 10. ¿Ok? Con esto trato de decirles que la idea principal es de que los percentiles nos ayudan a definir RCU, ¿ya? Nos complementan la evaluación para poder definir lo que es un RCU. No es que excluyen, estando dentro del percentil, más del percentil 10, va a excluir a fetos con RCU. Ojo, tengan en claro eso. No sé si ha quedado claro ese comentario. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahorita, hasta ahora? Porque es importante que quede claro esto. A ver, hay una pregunta acá. Excelente pregunta, ¿no? ¿Por qué un feto con RCU puede estar mayor del percentil 10? ¿No? Perfecta la pregunta, excelente. Porque como todo en medicina, es una evolución esto. Imagínate que este fetito no esté en el percentil 10, esté en el percentil 15 o el percentil 20, o el percentil 18. Hablar de percentiles es muy numérico, ¿no? Y en la medicina, si bien es cierto, ahora todo se tiende a hacer numérico, a cuantificar, pero las enfermedades, los estados de los adultos y al igual de los fetos, es evolutivo. Entonces, si tú tienes un fetito con percentil 15, ¿vas a estar tranquilo? No creo, ¿no? Tú piensas, oye, este fetito está cerca del percentil 10. No sé, la veo de acá de un par de semanas, la misma paciente, yo mismo le hago nuevamente la ecografía y ya lo encuentro en el percentil 15 o en el 18 en el que estaba, lo encuentro en el percentil 7. Ah, algo pasó, ¿cierto? Entonces, a eso va el concepto, ¿no? De que no hay que ser tan rígidos en decir que estando en el pergentil 12 o 15, ya no voy a dejarlo, ya voy a estar tranquilo y se va a quedar en ese pergentil siempre. No.
Este fetito puede estar en tendencia a no seguir ganando peso. Y de estar en su pergentil 15, en una siguiente evaluación en 2 semanas lo encuentro ya en pergentil 6, 5. ¿Ok? Esa es la idea principal, lo que quiero que se lleven. Que no necesariamente estos fetitos con RCU tienen que estar por menor del pergentil 10. Pueden haber casos en los cuales tengan RCU y estén mayor al pergentil 10. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, otra duda? No sé, por ejemplo, está en el pergentil 11. Ah, no es RCU. Está en el pergentil 9. Ah, sí es RCU. A eso voy, ¿no? O sea, esa pequeña diferencia no puede ser tan, 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 tan importante para dejar de verlo o hacerle seguimiento a ese fetito. ¿Ya? Esa es la idea que quiero que se lleven. No sé si quedó claro no sé si quedó más claro a tu pregunta, Valeria. ¿Ya? Entonces los pergentiles nos ayudan, ¿ya? Nos ayudan para poder operacionalizar esa definición tan, tan teórica, ¿no? Del potencial de crecimiento. Nos ayudan, ¿ah? Pero no definen en sí el diagnóstico de RCI. ¿Ok? Entonces, miren, va a haber diferentes tipos de manejo de clasificación del RCIU dependiendo del país, de la escuela. Por ejemplo, en esta revisión que se hace de la ISUOG, la Sociedad Internacional de Estudios de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología, el año 2020, ¿no? Hacen una guía para el diagnóstico y el manejo de los pequeños periodos gestacional y de los RCIU, ¿ok? Entonces, en esta guía, 2020, 2020, hace 3 años recién, ¿cómo lo van a clasificar estos bebitos? Como un RCIU de inicio temprano y de inicio tardío, ¿ya? A la semana, punto de corte, semana 32, ¿ok? Vamos a hablar de tempranos antes de la semana 32 y tardíos 32 o más, ¿ok? La prevalencia de estos estadios tempranos es más o menos el 30% y de los tardíos el 70%, o sea, la mayor cantidad son tardíos. ¿Cómo es el manejo? El reto en el manejo de los tempranos es difícil. Y de los tardíos, ¿cuál es el reto? La detección. Es más difícil detectar los tardíos. Y en los tempranos es más difícil hacer el manejo. ¿Por qué? Porque como son tempranos, tal vez hay que sacar el bebito muy tempranamente, antes de las 32 semanas, con las consecuencias o las complicaciones del prematuro. Entonces, si es tardío, tal vez no a las 32 o a las 30 semanas, tal vez a las 34 semanas, o de repente más, 37 semanas, 36 semanas. Entonces va a ser más difícil que la detección, más no el manejo en los tardíos. Y en los tempranos va a ser más difícil el manejo que la detección. Es más fácil la detección, en teoría. Entonces, en los tempranos, ¿qué va a haber? A nivel de la ecografía, un feto pequeño, y en los tardíos, un feto no necesariamente muy pequeño, ¿no? En cuanto al Doppler, ¿qué nos ayuda? ¿Qué evaluación nos ayuda? En los tempranos va a haber un Doppler alterado, ¿no? Del umbilical, de la arteria umbilical, cerebral media, ductus venoso, principalmente. Y en el tardío va a haber una alteración de la arteria cerebral media y del índice cerebral placentario. O sea, en el tardío, básicamente lo que va a haber un proceso en el cual el fetito va a querer redistribuir los flujos que tiene a nivel de los órganos sensibles, básicamente cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. ¿Ok? En el perfil biofísico, ¿no? En el perfil biofísico puede ser anormal en el temprano,
y en el tardío también puede ser anormal. Eh, con relación a los trastornos hipertensivos del embarazo, en el temprano es frecuente, en el tardío es no frecuente. Recuerden que el RCIU es primo hermano, así prácticamente son siameses, con la preeclampsia, porque su fisiopatología, el origen básicamente es una placenta insuficiente, y al igual que la preeclampsia, ¿no? Es una alteración en la placentación, en la invasión trofoblástica. Lo mismo pasa en el RCIU, ¿ok? Eh, entonces, en el temprano hay mala implantación más marcada, una implantación eh, pobre, mucho más marcada que en el tardío. Es menos específica los hallazgos de una mala implantación placentaria. ¿Ok? La mortalidad es alta en el temprano y en el tardío la mortalidad es baja, ¿no? Por los problemas de la prematuridad, básicamente. ¿Ya? La- en cuanto a estos bebitos, ¿cómo toleran los cuadros de hipoxia? Porque recuerden que el RCI es una placenta que no es lo suficientemente adecuada o apta o suficiente para poder nutrir a este bebito y oxigenarlo. Entonces, los bebitos que sufren RCI temprano, que desarrollan RCI temprano, se adaptan fácilmente, porque están expuestos a un estado de hipoxia desde muy tempranas semanas del embarazo, a diferencia de los tardíos, donde no se adaptan bien, hay una mala adaptación. Por eso es que la mayoría de estos bebitos, cuando se detectan tardíamente, se mueren por encima de la semana 36, 37, cuando tienen un peso, entre comillas, más del pergentil 10, a diferencia de que la muerte, en estos casos, va a ser al revés, en los tempranos, menos del pergentil 10, se va a relacionar más con el peso. En cambio acá, la gran mayoría se mueren estando más del pergentil 10 en el tardío. ¿Ok? Entonces, esta es la diferenciación que hacen en esta guía de la ISOG del año 2020 sobre RCIU temprano y tardío, sus características, la comparación que se hace en esa tabla, ¿ya? En cuanto a diferentes características que tiene. Entonces, como les había mencionado, el crecimiento fetal es dinámico y su evaluación requiere múltiples observaciones a lo largo del tiempo, ¿ya? Por eso les digo, un bebé que está en el percentil 12 no te puede dejar tranquilo. Entonces, puede ser que ese bebé evolucione en un par de semanas y ya no esté en el pergentil 12, esté en el pergentil 7 cuando lo veas más adelante, ¿ya? Esa es la idea que quiero que se lleve. El tamaño fetal se determina mediante biometría y un peso fetal estimado. El pequeño puede ser con un ponderado fetal o una circunferencia abdominal menor del pergentil 10. Ellos toman la circunferencia abdominal para definir también como pequeño, sin riesgo incrementado de pronóstico adverso. En la restricción del crecimiento uterino se falla en alcanzar el potencial de crecimiento, ¿no? Y para definir o para diferenciar un pequeño y un RCIU se necesita evaluación Doppler. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Ha habido un consenso, el consenso Delphi, para la definición de RCIU. Y esta guía recomienda usar estos parámetros para clasificar o definir el RCIU temprano y el RCIU tardío. Las voy a dejar acá para que la revisen con calma. Pero básicamente, ¿qué es? Que es que tenga para el temprano el abdomen o el peso fetal menos al pergentil 10 o que tenga una diástole eh, ausente de la arteria umbilical o que el índice cerebro placentario, perdón, la relación entre la circunferencia abdominal y el ponderado fetal sea menos del pergentil 10 o el Doppler de la uterina esté más del pergentil 95 o el Doppler del umbilical
mayor al pergentil 95. Les voy a dejar los cuadritos para que los revisen con más calma. Y el tardío, obviamente más de 32 semanas, que tenga la relación de abdomen y peso fetal menor al pergentil 3, o que tengan menor al pergentil 3, o que tengan dos de estos tres valores. La relación abdomen ponderado fetal menor al pergentil 10, abdomen, peso fetal en dos mediciones, en dos, que esté desviado en dos cuartiles para el crecimiento fetal, o que tenga un índice cerebro presentario menor al 5 percentil, o un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical mayor al percentil 95. Que tenga dos de tres, ya hace el diagnóstico de RCU tardío. Bueno, entonces, también, ¿qué se presentó en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos el año 2020? ¿Cómo hacer el diagnóstico y el manejo del RCU? Entonces, acá va a haber este es el algoritmo que se presenta en esta serie de número 52 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. ¿Cómo hacen el diagnóstico ellos? Únicamente con un ponderado fetal menor al percentil 10 y o el abdomen que esté menor al percentil 10. Ellos siguen la clasificación de, dada por la ISUOG, de catalogarlo como temprano o tardío, menor de 32 semanas o mayor de 32 semanas, y también aumentan el término de severo cuando está menor al percentil 3. Ellos recomiendan hacer una ultrasonografía a detalle, eh, excluir alteraciones genéticas con una ecografía para ver anormalidades, una ecografía morfológica adecuada, evaluar el líquido amniótico, incluso detectar infecciones, como hacer PCR de parasitomegalovirus en líquido amniótico, mediante una amniocentesis, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué nos puede llevar? Alteraciones en la cardiotocografía, cuando hay alteraciones en estos bebitos, en el monitoreo computarizado, ojo, y alteraciones en la arteria umbilical, en el Doppler, ¿ya? ¿Qué recomiendan ellos? Dense cuenta que únicamente acá están usando la arteria umbilical como medida de manejo, ¿ya? Si es que hay desaceleraciones fetales repetidas o persistentes en la cardiotografía, inducir el parto, ¿ok? Inducir el parto si es que hay alteraciones, llámese desaceleraciones repetidas, se induce el parto. ¿O qué también? Si la arteria umbilical está normal, el Doppler está normal, el parto se hace a las 38 o 39 semanas, ¿ok? 38 o 39 semanas. Si es que hay un, hay una disminución del flujo diastólico de la arteria umbilical, el parto se hace a las 37 semanas, ¿ok? Si es que hay una diástole ausente en la arteria umbilical, entre las 33 y 34 semanas. Y si hay una diástole ausente de la arteria umbilical, a las 32, 30 semanas. Entonces, dense cuenta que acá únicamente están usando la arteria umbilical en la evaluación de la hemodinamia fetal, ¿ya? Entonces, pero para esto hay que tener presente de que la arteria umbilical se va a alterar cuando por lo menos el 40% de la placenta ha dejado de funcionar, ¿ok? Su evaluación es muy, ¿cómo decirlo? Eh, Tiene que haber un deterioro de más o menos 40% de la placenta
para que haya alteraciones en el Doppler. Y dense cuenta, miren, de acuerdo a la evolución de esta arteria, mientras más deteriorada está esta función Doppler de esta arteria umbilical, el parto es más temprano. Si está el flujo diastólico reverso, 30 a 32 semanas recomiendan culminar el embarazo. Si está únicamente ausente el flujo diastólico, 32 a 34 semanas. Si empieza a disminuir este flujo diastólico con un índice de pulsatilidad mayor de 95 percentil, recomiendan a las 37 semanas. ¿Ok? Si está normal, a las 38 o 39 semanas. ¿Ok? Entonces, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos únicamente toma como valor la arteria umbilical para medir o para manejar el RCI. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué estudiarlo al RCI? Porque estos bebitos tienen más riesgo de muerte intraútero, óbito fetal, y tienen peores resultados perinatales, como fetitos que van a entrar más a UCI, van a tener problemas de neurodesarrollo, cognitivos, coeficientes intelectuales más bajos, trastornos de problemas cardíacos, por el remodelamiento cardíaco que se da por la hipoxia crónica en la cual están expuestos, etcétera. Entonces, el objetivo es disminuir la morbimortalidad perinatal, disminuir complicaciones a mediano y largo plazo de estos bebitos y futuros individuos y mejorar el pronóstico, ¿no? ¿Cómo mejoramos el pronóstico? Identificando aquellos bebitos que tienen más riesgo de desarrollar RCI, ¿no? Se puede, se puede, valorando el riesgo de preeclampsia, como les había mencionado, ¿no? Son primos hermanos. Entonces, ¿cómo es ese diagnóstico de un RCI? ¿Cómo lo sospechamos? Con una altura uterina. Al igual que la macrosomía, una altura uterina pequeña en este caso, para el tiempo que tiene, nos va a hacer sospechar de un RCI. Entonces, para esto es importante también datar bien esta edad gestacional, porque uno puede pensar que esta paciente este bebito está creciendo. No sé, la mamá te dice, tengo fecha de última regla X, y por esta fecha de última regla te sale 34 semanas, pero no está segura, y en verdad es un bebé de 31 semanas. Entonces, ahí tú vas a pensar con el valor que te sale, del peso fetal y la edad que te dio la mamá, vas a pensar que este bebé está creciendo por debajo del peso que debe tener para 34 semanas, cuando en realidad tiene 31. Por eso es importante datar bien la edad gestacional. Una buena datación de la edad gestacional es primordial, es principal para diagnosticar un RCI. ¿Ok? Tener una ecografía obstétrica adecuada, que lo haga una persona calificada, y obviamente una ecografía Doppler aún mejor, que sea una persona aún más capacitada, ¿no? Un médico en medicina, un ginecólogo en medicina materno-fetal. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Entonces continuamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar RCIU? Embarazo múltiple, lo que se denomina un RCIU selectivo, que compartan una sola placenta. La preeclampsia o la hipertensión crónica a la cabeza son estos los factores que van a determinar que hay un RCIU. Una pobre ganancia ponderal, un antecedente de RCIU, madres con colagenopatías, lupus o síndrome antifosfolipídico, consumo de sustancias, las diabéticas tipo 1, hipotiroidismo, hipertensas. Pero lo principal es las alteraciones, los trastornos hipertensivos del embarazo. A la cabeza, la preeclampsia. ¿Ok? Factores de riesgo para RCIU. Son primos hermanos. Causas fetales como de bebés pequeños. Ojo, bebés pequeños.
anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, infecciones intrauterinas, gestaciones múltiples, causas maternas, enfermedades crónicas, desnutrición severa, abuso de sustancias, factores ambientales, historia estética mala, constitución materna, ¿no? Entonces, en cuanto al RCU, principalmente las causas son placentarias, ¿ya? Una invasión del trofoblasto anómala que puede producir preeclampsia e insuficiencia útero-placentaria con la consecuencia de desarrollo de una restricción de crecimiento, intrauterino. ¿Qué más puede haber? Infartos placentarios, placentas previas que provoquen sangrado, patologías del cordón umbilical, ambientales, la altura. Se ha visto que los fetos que nacen en ambientes de más de 3.000, de 2.500 metros sobre el nivel del mar tienden a tener menos peso, estados de exposición a tóxicos, metales principalmente, o radiaciones también. Entonces, en esta revisión que se hizo, que fue del año 2020, de esta revista que se llama Placenta, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿La placenta tiene algo que ver con el RCU? Sí, tiene que ver, tiene que ver. ¿Por qué? Porque va a haber una invasión trofoblástica inadecuada, una placentación inadecuada, con la consecuente disminución de esta capacidad de la placenta de poder transferir nutrientes y oxígeno, hacer una perfusión disminuida y una difusión también disminuida. A, a diferencia de una placenta normalmente implantada, que va a tener una perfusión adecuada y una difusión adecuada. O sea, va a haber una buena cantidad de sangre que llegue, va a haber un buen traspaso de nutrientes y de oxígeno. Acá no, en una placenta mal implantada, va a haber una disminución en la cantidad de sangre que llegue y una disminución en la perfusión, en la difusión también. Va a pasar menos cantidad de nutrientes y oxígeno. Entonces, en estos casos, va a haber un RCU, se va a desarrollar un RCU. En estos casos, ¿no? Porque hay una buena, una adecuada placentación, una adecuada red vascular a nivel del sistema materno-fetal, ¿no? Útero-placentario. ¿Ok? Entonces, ¿qué se vio en estos casos? ¿Ya? Que haya un aumento de la senescencia, de la muerte, de algunos vasos a nivel de las vellosidades del trofoblasto. Va a haber aumento de la interleuquina tipo 6, interleuquina tipo 8, factor de necrosis tumoral alfa, que son citocinas proinflamatorias, ¿no? Esto va a llevar a que haya una inadecuada adaptación o una inflamación a nivel de la microvasculatura. Y con esto se va a producir una inadecuada placentación y una inadecuada posterior transferencia de nutrientes y de oxígeno al fetito. ¿Ok? O sea, la placenta tiene mucho que ver con el desarrollo del RCI. En cuanto al manejo, viene la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer una prevención de estos casos, de esta patología? Sí se puede hacer, ¿ya? Una prevención, ¿cómo? Disminuyendo el riesgo de preeclampsia. Como les había mencionado, son primos hermanos. La preeclampsia y el RCI van de la mano, porque los dos tienen en su fisiopatología la disfunción placentaria que se produce por la inadecuada placentación, ¿no? La inadecuada invasión trofoblástica en las dos oleadas que se dan, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que ver? La ecografía obstétrica confiable, como habíamos mencionado, la ecografía es operador dependiente, y la ecografía Doppler mucho más confiable todavía, no tiene que tener buenos criterios ecográficos para realizar bien una ecografía Doppler, ¿no? Entonces, una ecografía Doppler hecha por una persona capacitada, entrenada, para poder diagnosticar bien un RCIO. Descartar TORCH, infecciones a la cabeza del TORCH, y también descartar preeclampsia, ¿no? En cuanto al manejo, va a depender de las escuelas también. Lo que voy a mencionar es lo que se ha visto, el manejo de la escuela inglesa, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un bebito con RCU dentro de un contexto de una paciente con preeclampsia severa? Lo que se recomienda es culminar el embarazo a partir de las 26 semanas, 24 semanas, por el tema de la preeclampsia.
¿Qué pasa si este bebito con RCIU tiene el ductus venoso, el vaso fetal llamado ductus venoso, con una onda, la onda A, reversa? También culminar el embarazo a las 24 o 26 semanas. Estos vasos, este ductus venoso, es importante este vasito. ¿Por qué? Porque nos va a producir o nos va a reflejar el riesgo de mortalidad que se puede dar de este fetito dentro del útero. Si está patológico este vaso, la onda A, hay un riesgo de un 60 hasta un 100% de muerte en las siguientes 48 horas de este fetito. ¿Qué expresa este ductus venoso? Expresa ya un cambio hemodinámico muy marcado a nivel del sistema cardiovascular del fetito. ¿Ok? Entonces, es un predictor de muerte fetal, la alteración del ductus venoso. Que esté ausente y peor si está reversa, esta onda del ductus venoso. Nos va a reflejar que hay un riesgo de mortalidad hasta del 60-100% en las siguientes 48 horas. Por eso es que el manejo es más agresivo. Terminar el embarazo a las 26 semanas o a la edad que se haya hecho el diagnóstico o se vea estas alteraciones, ¿no? Onda A ausente o reversa del ductus venoso. Si se da a las 30, en buena hora, pero si se da a las 28 o 26, se recomienda culminar el embarazo. Que haya un feto con RCI y que tenga desaceleraciones repetidas también a las 26, 38, 28 semanas. Eso es lo que le mencionaba, ¿no? Que haya variabilidad disminuida en el registro cardiotocográfico computarizado, que haya menos de 2.6 milisegundos a las 26 o 28 semanas y menos de 3 milisegundos a las 28 o 30 semanas. ¿Ok? En cuanto a la arteria umbilical, si el flujo diastólico está reverso, lo que se recomienda es a las 30 semanas culminar el embarazo. Si está solamente ausente y no reverso, 32 semanas, en el contexto de fetos con RCIU. Si tiene la arteria umbilical aumentado el índice de pulsatilidad mayor del percentil 95, en un contexto de un feto con RCIU, culminar el embarazo a las 34 semanas. Si tienes un feto con RCIU menor al percentil 3, a las 37 semanas culminar el embarazo. Y que tienes un feto con RCIU que está entre el percentil 3 y 10, con alteración de la cerebral media o alteración del índice cerebroplacentario, también a las 37 semanas. Entonces, vean que hay vasos importantísimos como el ductus venoso que nos sugieren un manejo más agresivo. ¿Ya? La alteración de estos vasos nos manifiestan que este bebito está más deteriorado. Por ejemplo, el ductus venoso. Que el umbilical, ¿no? Por ejemplo, el umbilical, como les había mencionado, tiene que haber por lo menos un 40% de la placenta deteriorada para que haya cambios en esta arteria. Entonces, nos va a manifestar eh, cambios más tardíos, la alteración del umbilical. O sea, el proceso ya se estaba dando desde antes. El proceso de hipoxia, para que se reflejen cambios en la arteria umbilical, ese proceso ya se ha dado desde mucho antes. Ya tuvo que haber estado 40% de la placenta deteriorada, por lo menos 40%, para que haya cambios en esta arteria. Sea diástole reversa o sea diástole ausente, o haya un incremento del índice de pulsatilidad de esta arteria. ¿Ok? Entonces, mientras más agresivo o peor sea el cuadro, que sea reverso, más temprano se culmina el embarazo, 30 semanas. Que esté ausente, 32 semanas. Que esté aumentado, 34 semanas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en estos fetitos que les acabo de mencionar con RCIU que van a tener una insuficiencia placentaria y una hipoxia severa? Lo primero que va a haber, daño placentario. Entonces, la impedancia placentaria se va a ver repercutida. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con una alteración de las arterias uterinas y de la arteria umbilical inicialmente. ¿Cómo afecta esto? En un crecimiento fetal disminuido. ¿Qué va a hacer el fetito inicialmente?
va a compensar hemodinámicamente este estado de impedancia placentaria. ¿Cómo va a hacerlo? Mediante una centralización de los flujos sanguíneos. Es decir, que este feto va a optar por llevar la poca cantidad de sangre que tiene, oxigenada o disminuida, a los órganos sensibles, ¿no? Cerebro y corazón y glándulas suprarrenales. Pero ¿qué pasa? La noxa o el efecto placentario o el defecto placentario para suministrar oxígeno sigue a través del tiempo. Entonces, de lo que estaba compensado hemodinámicamente este feto, pasa a un estado de descompensación hemodinámica. ¿Y cómo se refleja esto a nivel del Doppler? Como un ductus venoso alterado. ¿Y qué refleja eso en el bebito? Que este bebé ya tiene un problema cardíaco, un problema isquémico. Su corazón ya no da para más. Está, está agonizando este bebito. ¿Ya? ¿Cómo se expresa? Con una falla diastólica, con la onda A del ductus venoso. ¿Qué nos va a llevar a esto más adelante? Una falla sistólica con el consecuente daño severo o muerte fetal. ¿Ok? Eso es a nivel del Doppler, ¿ya? Entonces, recapitulando. Inicialmente, un daño placentario va a producir una impedancia placentaria disminuida. La arteria se va a reflejar en el Doppler como una arteria umbilical, la arteria uterina inicialmente, luego la umbilical, con el consiguiente crecimiento fetal disminuido. Va a haber inicialmente una compensación hemodinámica de este bebito. Se va a expresar con una centralización de flujos a nivel de la arteria cerebral media, el istmo aórtico. Este bebé redistribuye sus flujos para poder darle la poca cantidad de oxígeno que tiene a los órganos nobles, más nobles, corazón, cerebro y glándulas suprarrenales. Posteriormente, este fenómeno sigue evolucionando, se descompensa hemodinámicamente este bebito. ¿Qué va a haber? Va a haber falla cardíaca en este bebito, una isquemia cardíaca, expresada en una falla diastólica del corazón de este bebito. A nivel del Doppler, ¿cómo se va a expresar? Con un ductus venoso alterado. Posteriormente, ¿qué va a haber? Sigue evolucionando, una falla sistólica de este corazón, de este bebito. Va a haber daño severo o muerte de este fetito. Y miren, la cardiotocografía y el perfil biofísico fetal se alteran al final se alteran, cerca a la muerte o al daño severo de este bebito. Entonces, mucho cuidado con estas pruebas de bienestar fetal. Este, reflejan alteración casi ya al final o al desenlace fatal de este bebito. ¿Ok? Por eso es que seguro han visto algunos cuando ven una cardiotocografía con desaceleraciones, y le tomamos otra actitud, ¿no? Culminar el embarazo de inmediato, ¿no? ¿Ok? Complicaciones, como les había mencionado, aumento de la mortalidad perinatal, asfixia, depresión, acidosis, convulsiones, ingreso a UCI de estos bebitos, apnea, enterocolitis necrotizante, retinopatías, etcétera. Crecimiento de estos niños físicamente está alterado su crecimiento, coeficiente intelectual disminuido, problemas en el aprendizaje, síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedades cardiovasculares que pueden sufrir en el futuro estos individuos que nacieron con RCIU, y problemas en el aprendizaje y el neurodesarrollo, como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, etcétera. Conclusiones: el Doppler es una herramienta fundamental para la predicción, diagnóstico y manejo del RCIU. Se tiene que evaluar mediante tablas de crecimiento fetal, porque el bebito está dentro del útero, ¿ya? Tiene que hacerse una ultrasonografía de rutina a las 36 semanas, ¿ya? Se recomienda la evaluación multimodal e integrada, o sea, varios vasos, no solamente la arteria umbilical, como habrán visto, a pesar de que la escuela americana únicamente utiliza la arteria umbilical,
lo que se recomienda es utilizar más vasos, la arteria cerebral media, el índice cerebroplacentario, el ductus venoso, istmo aórtico, ¿ya? Evaluación multimodal e integrada. Incluso también usar cardiotocografía o perfil biofísico fetal. Pero recordar que estos dos últimos exámenes se van a expresar alterados cuando ya está cerca de producirse el desenlace adverso, llámese un daño severo o la muerte fetal. ¿Ok? El Doppler puede predecir un poco mejor, más sensible, puede predecir el deterioro progresivo de este bebito, ¿no? Nos puede ayudar, nos puede dar un poco más de tiempo para poder hacer algo, si es que volvamos y encontramos alteraciones del Doppler. La evaluación de los vasos cerebrales, tanto arteria cerebral media como el índice cerebroplacentario, tienen un papel central en la identificación de los RCI tardíos y el diagnóstico temprano, seguimiento estrecho y el parto oportuno son importantes y cruciales para un buen resultado perinatal a corto y posteriormente un buen resultado en el largo plazo en el desarrollo futuro de ese individuo. ¿Ok? Esta es la bibliografía que he usado y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, disculpe, ¿qué significa RCP? Ah, es ratio cerebro-placentario. Es lo mismo que índice cerebro-placentario. Ratio es relación cerebro-placentaria, igual que índice cerebro-placentario. Es lo mismo. Es la relación que hay entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Y nos va a medir el grado de hipoxia que tiene ese bebito. Y es mucho mejor evaluarlo mm, en los tardíos, ya en los residuos tardíos, cuando están cerca de las 36 semanas, 34 semanas. ¿Por qué? Porque va a ser una detección temprana de la adaptación fetal a esos estados de isquemia. Como les había mencionado, estos bebés que desarrollan RCI tardío, por lo general, no soportan bien los cambios bruscos que se da en la oxigenación de esta placenta. O sea, son bebitos que como recién se está dando ese deterioro tardíamente, entre comillas, se está expresando tardíamente, han estado acostumbrados a estados de oxigenación adecuada. Y si bruscamente se da un estado de hipoxia, tienden a tener peores resultados en su evolución, porque se ha dado tardíamente. O sea, ya son fetos que están acostumbrados a tener una buena cantidad de oxígeno y que de buenas a primeras esa placenta no funciona adecuadamente y oxigene menos, va a hacer que estos fetitos no tengan una buena adaptación a este nuevo medio de hipoxia y tienen peores resultados como muerte intraútero, estando por encima del percentil 10, ¿ya? A diferencia de los tempranos, que como ya han estado desde muy tempranas semanas del embarazo adaptados a un ambiente de hipoxia, ya producen una remodelación en su sistema cardiovascular y entonces van a tolerar mejor los estados de hipoxia crónico durante más tiempo. Pero obviamente llega un punto en que ya no lo van a tolerar y pueden producirse los resultados adversos perinatales, ¿no? Como muerte o daño severo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Doctor, tengo una pregunta con respecto a las definiciones. Sí, sí, dime. Sí, doctor, en el caso de que exista un peso fetal estimado que esté entre el percentil 3 y el 10, pero el Doppler esté normal, sería igual a al peso, al feto pequeño para la edad gestacional, pero si el Doppler es anormal, ya se lo define como RCU, ¿verdad? Operacionalmente sí, se lo Ajá. define como un RCU. Que Ah, ya. tenga, estando entre el percentil 3 y el percentil 10, con alteración del Doppler fetal, llámese arterias uterinas con índice de pulsatilidad mayor a 95, o arteria cerebral media, que esté ese índice de pulsatilidad menor al percentil 5, o arteria umbilical, que esté más del 95 percentil, el índice de pulsatilidad, o el ratio cerebro placentario menor al percentil 5,
ya nos va a decir que este bebito está con un peso pequeño y y con su estado hemodinámico alterado. Que esté uno de Mm, ellos ya nos habla de un feto pequeño con estado hemodinámico alterado, y eso vendría a ser dentro de de la definición operacional como un RCI, ¿no? Que esté uno de ellos alterado ya nos da ese diagnóstico. ya, Re- ya, re- doctor, re- muchas gracias. recuerda que la arteria cerebral media y el índice cerebro placentario nos van a hablar de que este bebito está que tenga su percentil menor al 5, nos está hablando de que este bebito está haciendo una redistribución del poco oxígeno que tiene hacia los vasos, hacia los órganos nobles. O sea, está haciendo una, ¿cómo decirlo? Ah, un manejo, está optimizando la poca cantidad de oxígeno que tiene este bebito. Entonces nos va a hablar de una vasodilatación, cerebral, o de un, inicio de hipoxia, ¿no? Está en estados de hipoxia ya este bebito. Ya, ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? O yo pregunto. Doctor, disculpe, tengo otra pregunta más. Sí, sí, claro. Sí, cuando hablo acerca de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 con respecto a la hiperglicemia en el feto, si es diabetes mellitus tipo 1, el feto sería más pequeño, pero igual tendría hiperglicemia, ¿no? Eh, claro, O, la madre va a tener la hiperglicemia. Es ay, este cuadrito, este dibujito. Acá está. En la diabetes mellitus tipo 1, dentro del factor materno, lo que va a haber es una disminución de este factor de crecimiento insulínico tipo 1. Entonces, la madre va a tener la cantidad de glucosa aumentada en su sangre por su diabetes. Pero al no expresarse este factor de crecimiento, lo que va a hacer es que la placenta sea pequeña. Como es pequeña y este factor de crecimiento va a estimular el pase de glucosa, al ser menor esta cantidad de factor de crecimiento, va a pasar menos glucosa hacia el feto. No solo glucosa, sino otros, otros nutrientes, ¿no? Como aminoácidos o ácidos grasos. Entonces, va a depender mucho de este factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿ya? Que a diferencia que en las pacientes obesas, diabetes del embarazo o diabetes tipo 2, va a aumentar este factor de crecimiento insulínico tipo 1. Por consiguiente, va a ser una placenta más grande y va a ser fetos macrosómicos. Mayor pase de nutrientes y van a producirse fetos macrosómicos. Aquí va a ser disminución del factor de crecimiento insulínico tipo 1 en las diabéticas tipo 1, una placenta pequeña, disminución de los nutrientes, de la transferencia de nutrientes y fetos más pequeños. ¿Ya? Entonces, en las diabéticas tipo 1 se va a expresar menos este factor de crecimiento insulínico tipo 1 y va a producir este resultado en la placenta. En las placentas pequeñas, menos pase de nutrientes, no solo glucosa, sino aminoácidos y ácidos grasos libres. Incluso también hablan de, de otros sustratos como, eh, se me fue el nombre. Pero a la cabeza son esos tres: la glucosa, los ácidos grasos de cadena libre y los aminoácidos. A diferencia de las diabéticas del embarazo o tipo 2 también, que producen más factor de crecimiento insulínico tipo 1 con una mayor cantidad o tamaño de la placenta, mayor paso de nutrientes y fetos grandes. ¿Ok? sí, Esa es doctor, muchas la gracias. diferencia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? No importa, háganlo por el chat, a ver si es que son tímidos.
A ver, acá tenemos una pregunta. Todo claro es. Bueno, si no hay más preguntas o más dudas, mm, son- podemos ir culminando la presentación. Muchas Ok, bien, bueno, nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes.